Hola hermanos, Misión TV les dice bienvenidos a este nuevo trimestre, al cuarto trimestre del año 2022. Vamos a orar para iniciar el repaso. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque a la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos has dado mucha luz para que podamos tener esperanza, consuelo ante la situación de la muerte. Te ruego, Padre, que a todos los hermanos y hermanas que han sufrido el latigazo de que algún ser querido haya fallecido, tu Espíritu Santo le dé consuelo y además al estudiar esta guía de estudios se desarrolle en ellos esa esperanza no solo de la segunda venida de Cristo, de la resurrección y la vida en el cielo durante el milenio. Acompáñanos, Padre, en este repaso, lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a la lección, yo quiero dedicar un tiempo para explicarles lo siguiente. Yo me he dado cuenta que en muchas iglesias adventistas y hermanos antiguos que ya debieran tener amplio conocimiento de la doctrina del estado de los muertos, todavía tienen en su mente, pues, enseñanzas espurias, mentirosas que aprendieron en otro lado, que no autoriza la Biblia ni el Espíritu de profecía. Todavía hay hermanos y hermanas, y posiblemente usted, que cree en cosas que Dios no quiere que creamos, sino el enemigo. Cuando murió mi esposa, recibí muchos cariñosos mensajes de pésame, pero muchos de ellos me querían consolar diciéndome: pastor, pues ya tiene un angelito en el cielo que le va a cuidar desde ahí. Yo decía, ¿cómo es posible que un adventista me diga eso? Otros me decían, es que su espíritu quedó en su casa y ahí la tiene. Pero ¿cómo es posible? Y ideas como esas que me decían para consolarme me preocuparon. Y entonces yo decidí escribir un libro y decidí predicar varios sermones para corregir esos errores que tienen muchos hermanos. Una vez fui a una iglesia y una hermana se paró a hacer una pregunta en la escuela sabática y ella preguntó: ¿se murió mi esposo? Cuando yo me muera y resucitemos, ¿vamos a vivir juntos en el cielo? Hay muchas cuestiones y preguntas que se hacen. Pero este trimestre vamos a estudiar qué es el ser humano, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Hay mucha enseñanza dentro de la Iglesia Adventista y creo que haríamos muy bien en estudiar cada día con mucho cuidado y la conciencia la guía de estudios de ahora. Ya terminamos con los crisoles, que fueron lecciones para motivarnos a soportar los sufrimientos. Pero ahora vamos a estudiar una doctrina tremenda. ¿Sabe? Elena White dice que la Iglesia Adventista tiene 6 hitos, así le dice ella, hitos. O sea, son doctrinas que la Iglesia Adventista las tiene, pero no la comparte con ninguna otra iglesia. O sea que otras iglesias no hablan de la muerte o el estado de los muertos como hablamos los adventistas, de acuerdo a la Biblia y al Espíritu de profecía. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, otras iglesias lo predican. El diezmo, otras iglesias lo predican. Pero acerca de la muerte, predican muchas mentiras y herejías, porque el que anda detrás enseñando falsas esperanzas es el enemigo de Dios. Tengamos cuidado, yo les ruego que estudien bien su folleto, lean los versículos que cita el autor, el pastor Tim, y entendamos bien qué pasa con los muertos, qué pasa cuando una persona muere y a dónde va, qué ocurre y qué va a pasar cuando estemos en el cielo mil años. Bueno, esas cosas usted necesita, le conviene saberlo para poder aumentar su esperanza, su confianza en Dios y además para predicar un evangelio
puro y limpio. Ahora sí, vamos a la primera lección de este trimestre. Quiero decirles que yo he estudiado los folletos, las guías de estudio, sobre todo esta, que es 3 en 1. Yo creo que todos debiéramos tener 3 en 1, porque tiene no solo la lección de escuela sabática, sino tiene también el auxiliar y además al final un libro que escribe el autor donde da más detalles y más explicaciones acerca del tema de cada semana. Y también le aconsejo que compre el folleto de las notas de Elena White, porque ahí usted va a conocer lo que el Espíritu de Profecía dice acerca de la muerte. Hoy vamos a estudiar qué es el hombre, nuestra esperanza ante la muerte. Y la primera lección se titula Rebelión en el universo perdido, para el día 24 de septiembre. La introducción general que se da en la guía de estudios, el autor, el doctor Alberto R. Tim, dice que Dios creó a la humanidad para vivir una eternidad, no para morir nunca. Y que por motivo de que llegó a existir la muerte, la gente ha creado muchos paraísos falsos en los que les gustaría vivir. Agrega que nosotros como seres humanos mortales necesitamos seguridad en el presente y esperanza para el futuro, pero que nosotros como adventistas no creemos en las fábulas artificiosas, sino que nos basamos en el escrito está de la Biblia, donde está la verdadera promesa divina de un mundo perfecto, sin enfermedad, un mundo sin dolor y sobre todo sin muerte. Esta esperanza la enseñaron los apóstoles en la iglesia primitiva y hoy no ha perdido su credibilidad. Al contrario, millones de cristianos la han abrazado y atesorado. Esta esperanza no ha perdido ni ha degenerado en ningún momento su verdad, su sentido y su propósito, menos en nuestro tiempo actual. Este trimestre vamos a estudiar el gran tema del conflicto entre el bien y el mal desde la perspectiva de dos grandes enseñanzas. Primero, estudiaremos el origen del pecado y su persistencia, o sea, su constancia, su permanencia, teniendo como triste consecuencia inevitable una íntima relación con la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. También vamos a estudiar la obra duradera de Dios para resolver estos problemas y hacer que el mundo vuelva a su condición perfecta y original desde la creación. Por otro lado, se hará mucho hincapié en la naturaleza mortal de los seres humanos y en que vamos a resucitar los creyentes, vamos a resucitar de los muertos, y es que eso nos conduce a la inmortalidad. Finalmente estudiaremos que no debemos temer a la muerte, porque Cristo murió por nosotros, venció con su muerte, porque Él, Jesús, tiene las llaves de la muerte y también de las tumbas. Así que este trimestre exploraremos el doloroso tema de la muerte, pero a través de la lente de la esperanza que nos ofrece Jesús. Y por iniciativa propia, Misión TV y su servidor, vamos a incluir algunos conceptos del ambiente en el que vamos a vivir en el cielo durante el milenio. Revelaciones que no serán antojadizas, ni inventadas, sino extraídas del maravilloso libro del Espíritu de Profecía, titulado La Segunda Venida y el Cielo. Elena White escribió un libro, o los fideicomisarios, un libro donde nos habla acerca del cielo. Esto hará porque existen muchos miembros de la iglesia que tienen ideas muy imaginarias acerca de la vida en el cielo. Y sobre todo porque muchos piensan y creen asuntos que provienen de las tradiciones católicas, aún impregnadas en la mente sin haber cambiado su ideología, como lo enseña la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, hay muchos que creen que los muertos todavía vienen y te jalan el pie. Hay muchos que piensan que pueden hablar con los muertos. Hay muchos que piensan que los muertos todavía viven y que andan deambulando ahí en la expansión. Bueno, comencemos la primera lección,
que trata 3 asuntos también descuidados en la enseñanza, porque no se enseña correctamente bien. El primer asunto es que la vida en el cielo antes de la creación de este mundo. En segundo lugar, vamos a estudiar el origen del pecado. Son las lecciones que están aquí en la guía de estudios. En tercer lugar, vamos a estudiar una lección que se llama la entrada del pecado a este planeta con Adán y Eva. Las 3 lecciones de este trimestre contienen temas como la muerte en este mundo pecaminoso. No existe en ningún otro planeta. La naturaleza humana y la esperanza ante la muerte. Y vamos a estudiar acerca de la resurrección, la muerte de Jesús a favor de nosotros, su victoria sobre la muerte y su resurrección. Vamos a estudiar también la enseñanza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de la muerte. Algunos versículos que vamos a estudiar que parecen contradictorios y los vamos a explicar y entender. Además, vamos a estudiar el tremendo tema de el fuego del infierno. Vamos a repasar algunos engaños durante el tiempo del fin acerca de la muerte. Y vamos también a estudiar la creación de un nuevo planeta. Pero para nada se anuncia en todas las lecciones de esta guía de estudios, no se dice nada de cómo vamos a desarrollar nuestra vida durante 1000 años en el cielo. Por eso vamos a referirnos a lo que escribió Elena G. de White y lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer durante 1000 años en el cielo? Una vez escuché a un sermón de un gran maestro, Felipe Presenda, que ya murió, un tema intrigante, porque él dijo que el cielo va a ser aburrido. Y dijo, yo no quiero ir al cielo porque según Apocalipsis 4:8, si usted quiere leer Apocalipsis 4:8, dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y dice, y día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que será, el que es y el que ha de venir. Y él decía, ¿cómo es posible que nos vamos a pasar día y noche diciendo lo mismo? Va a ser aburrido. Pero esta cita bíblica tiene su explicación. Pero superficialmente y sin poner atención, este texto no dice que estaremos día y noche diciendo amén. Luego, el profesor explicó quiénes lo van a estar diciendo, cuándo lo van a decir y por qué lo van a decir. En el libro de Apocalipsis, leyendo con cuidado, nos instruye de varias actividades que vamos a realizar en el cielo. Y en el libro de Elena White, titulado La Segunda Venida y el Cielo, ella escribió y aclaró muchos misterios. O sea, nos relata lo que ella vio en el cielo y a quienes vio en el cielo y qué hacían en el cielo. Ella dice que cuando estemos en el cielo vamos a trasladarnos, por ejemplo, del mar de vidrio al santuario, vamos a ir caminando o vamos a usar las alas, o sea que vamos a tener alas también. Ella dice que fue transportada a un planeta que tiene 2 satélites y ahí vio a Enoc y le preguntó a Enoc, ¿aquí vives? Y Enoc dijo, no vivo, aquí vine a pasear, vine a dar la vuelta. Imagínense, vamos a estar 1000 años en el cielo, pero vamos a viajar a otros planetas, a otras constelaciones. Bueno, el repaso de la lección agrega y dice bueno, yo quiero decirle que si no lo consigue en Gema, lo puede descargar en el internet y lo puede imprimir y ya tiene el libro de otra manera. Preocúpese por favor por tener este libro y va a aprender, va a descubrir qué vamos a hacer 1000 años en el cielo. Durante este trimestre vamos a estudiar el tema de la muerte, pero a ver cuándo publican una guía de estudios de la escuela sabática con el tema La vida en el cielo durante el milenio. Será muy interesante. ¿Qué podemos decir durante el repaso de esta lección? Bueno, usaremos de la guía de estudios la última parte, o sea, en 3 en 1 viene al final de cada lección ¿qué enseñaré el sábado? Y ahí viene una reseña, viene un comentario y viene una aplicación. Bueno, de ahí hemos extraído el repaso de este día y comenzaremos con esa parte.
en la reseña, Dios dice, Dios es amor, y por este amor Él creó el universo. No el planeta solamente, el universo. Lo creó lleno de armonía, de paz, alegría y de mucho amor. Llenó el espacio del universo con seres que fueron creados para crecer en la felicidad, en el servicio y en el amor. Sin embargo, una rebelión ilógica en el cielo, en contra del Creador, a quien acusaban de exigir una estricta obediencia, transformó el orden perfecto. Es más, las elevadas normas del Creador llegaron a ser mal interpretadas como peticiones de un tirano. La ley de amor se malinterpretó, se malentendió y se dijo que eran restricciones a la libertad. El resultado fue que hubo una guerra en el cielo. Lo que antes era inconcebible se convirtió en una triste realidad. La sabia y hermosa criatura, el querubín protector ungido, el lucero de la mañana, el lucero del amanecer, la estrella reluciente, el hijo de la aurora, se rebeló ante el Creador eterno, santo, bondadoso y amante. Este querubín formuló acusaciones injustificadas para justificar su exaltación, para exaltarse. El egoísmo y el encanto de las mentiras, el engaño y el egoísmo de Lucifer dividieron a los ángeles y destruyó la paz perfecta en el cielo. Dios, en su infinita sabiduría, reaccionó respetando la decisión de Lucifer y de esta forma permitió que todos los seres inteligentes comprendieran la naturaleza destructiva del mal, que a primera vista podría parecer atractiva. Básicamente, un ser creado atacó a su creador y surgió el desorden. El que debía haber protegido el gobierno de Dios, su ley, había transformado sus principios de respeto y lealtad, de amor, de una manera muy astuta que hasta los ángeles se confundieron en su lealtad al aceptar por decisión individual. Demostró que respetaba la libertad personal nuestro Dios, que no podía condonar la destrucción de la vida, sus valores y sus principios de bondad. Saben, nuestro Dios no destruyó al diablo en ese momento porque los ángeles no entendían el mal, no entendían lo que estaba pasando, y si Dios lo hubiera destruido para abreviar el tiempo y evitar el mal y la muerte, los ángeles iban a tener un concepto equivocado de Dios. Por eso Dios lo mantuvo vivo, para que todo mundo, todo el universo se dé cuenta cuál es el carácter y las intenciones de este ser perverso. El origen del mal está rodeado de uno de los mayores enigmas o misterios. Por eso se le llama el misterio de la iniquidad. Pero hay otro misterio que se llama el misterio de la bondad, de la piedad, que trae una solución al problema del mal. El orgullo de Lucifer fue derrotado con la humildad del Señor Jesucristo en carne humana. Debido a su poder moral y a su amor abnegado, Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás, a pesar de que físicamente se volvió un ser muy débil. El mal es irracional y está plagado de desorden. Por lo tanto, es imposible encontrar una explicación lógica para su existencia. No hay motivo para que exista el mal. El profeta Isaías describe las circunstancias de la caída de este querubín, a saber, su orgullo. Y el profeta Ezequiel simplemente declara que el querubín ungido era el perfecto, el sin mancha, desde su creación hasta que se halló en él maldad, de manera misteriosa e inexplicable. Al desconectarse de Dios, Satanás rompió su relación con su creador y por consiguiente se aisló de la fuente de vida. Esto lo lleva a la muerte. Todas las criaturas, incluyendo los ángeles celestiales y a los seres humanos de la tierra, fueron creados totalmente dependientes de Dios. Únicamente manteniendo esa relación de amor y cultivando la presencia de Dios, se elimina el riesgo de la desobediencia y la rebelión. Entonces se garantiza una vida abundante.
El camino para seguir es escoger, conocer a Dios, conocer su carácter, apreciar su bondad y fomentar una actitud muy agradecida. No había razón para la rebelión en el universo. No había razón para que se rebelara el Lucifer en un mundo perfecto y gobernado con amor. No había ningún defecto que hiciera necesario mejorar el tipo de gobierno que Dios estaba desarrollando en el universo. Podemos describir las circunstancias, cuándo y qué sucedió, pero nunca podremos encontrar una excusa para la existencia de la rebelión, porque no existía justificación para ella. Dios permitió el mal porque eligió crear seres racionales, y no autómatas, no robots, sino seres con libre albedrío, para que pudieran amar libremente. No existe, hermanos, ningún dualismo entre el bien y el mal. No creemos que en el universo hay dos dioses rivales. Por un lado, el Dios que es vivo, que es el Dios del bien, y por otro lado, el Dios del mal. Este dualismo es ajeno a la revelación bíblica y no es compatible con su enseñanza. Las Escrituras, la Biblia, atestigua que Dios creó una criatura excepcionalmente gloriosa y sabia. Dice: tú eras perfecto, el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza, pero te llegaste a rebelar contra tu Hacedor. El apóstol Juan describe al adversario de la siguiente forma. Dice: aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña a todo el mundo entero. Qué pensamiento más increíble e impactante. El que estaba en la misma presencia de Dios, que estaba en el Edén celestial, en el santuario celestial, esa misma persona se rebeló contra Dios, contra su Creador. Las impresionantes acciones contra su Creador parecen irreales. La criatura se atrevió a oponerse a su comandante en jefe, y por consiguiente sucedió algo misterioso. El que fuera creado perfecto, el que estaba dotado de todos los talentos, el que ocupaba el puesto más alto en el cielo después de Jesús, se puso en contra de su Hacedor. En vez de proteger a Dios del orden, menospreció su ley. Los querubines protectores, ustedes saben, pensando en el santuario, estaban en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Debajo de ellos estaba la ley de Dios, dentro del arca del pacto. Sin embargo, Lucifer abusó de su posición privilegiada para luchar contra la autoridad de Dios. Veamos algunas actividades de Lucifer. Ezequiel dice que en el querubín, en él se halló maldad o iniquidad. El que había de guardar el gobierno celestial acusó a Dios de no ser bueno ni justo, es decir, lo acusó de ser injusto. Estas son acusaciones muy inicuas. El término que usa es que Lucifer hizo contrataciones, o sea, que fue a acusar a Dios con miles de seres engañándolos. O sea que ese querubín anduvo dando vueltas y más vueltas, engañando a todos los seres celestiales. Se volvió un chismoso, acusó a Dios de injusto, acusó a Dios de buscar el mal para todos, anduvo chismeando en contra de Dios. ¿Cuánta gente chismosa hay, no es cierto?, que se parecen al diablo. El Lucifer sembró desconfianza e incredulidad. ¿Cuánta gente siembra desconfianza e incredulidad? Entonces Lucifer logró que otros seres dejaran de creer en Dios. El profeta Isaías describe los motivos de por qué apareció, por qué dijo muchas mentiras. En términos de orgullo, con una arrogancia tremenda, tan fuerte que quería ser, ¿qué quería ser? Igual a Dios. Y quería sentarse en el trono de Dios. Quiso hacerse un rey y elevarse a la posición de la deidad. El profeta Isaías agrega, describe la caída de este ser tan terrible de una forma del pasado. O sea, dice que ya cayó, no que va a caer. Satanás dijo 5 cosas. En primer lugar dijo: subiré al cielo.
Después agregó, me levantaré en mi trono. Seguidamente dijo, me sentaré en el monte de mi testimonio. Y agregó, subiré sobre las alturas. Y finalmente expuso, seré semejante al Altísimo. Así se corrompió. Mencionó su autoexaltación y su autoglorificación. Su destrucción es presentada como algo futuro, que va a ocurrir dentro de poco tiempo. Por eso anda apurado, destruyendo y produciendo mucha muerte. Ezequiel dice en el capítulo 28, 18 y 19, dice así, fíjense bien, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es en el futuro, después del milenio, en la tercera venida de Cristo, será espanto, para siempre dejará de ser. Debemos entender, hermanos, que solo la dependencia a Dios nos dará la victoria. Tenemos que recordar, nunca olvidar, que Satanás no podía ser derrotado mediante argumentos, ni con poder, sino solo por alguien que, por decirlo de alguna manera, por alguien más débil que él. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la razón por la que Cristo se hizo un ser humano, para hacerse más débil que él. En Apocalipsis, el dragón, se presenta al dragón y diferentes bestias, pero esas bestias fueron derrotadas por el cordero, algo totalmente inaudito. ¿Cómo un cordero va a vencer al dragón y a las bestias? Inaudito en el mundo natural, pero la fuerza moral del amor y la verdad de Cristo han conquistado al mundo y de esa forma Jesús ha obtenido la victoria. De esta forma Jesús ha sido victorioso sobre el rebelde, sobre el engañador, que busca sembrar muerte por todo el planeta Tierra. Jesús no nació como un ser humano frágil. No, Jesús nació como un ser humano frágil. Él derrotó a Satanás con su pureza y su obediencia. Lo derrotó con su entrega total al Padre. Su vida inmaculada y abnegada, su sufrimiento por nosotros y su muerte victoriosa en la cruz lo condenaron a Lucifer y confirmaron su destrucción total dentro de poco tiempo. Ahora es solo cuestión de tiempo, hasta que Satanás sea ejecutado y el gran conflicto termine. Queridos hermanos, en esta primera lección, el autor, el pastor Alberto Tim, nos presenta cómo es que brotó el pecado en el cielo, cómo llegó a la tierra y cómo se ha esparcido durante 6,000 años. Y las consecuencias tristes que ha traído esta rebelión de Lucifer. Después, la próxima lección, comenzaremos a ver asuntos acerca de la muerte. Que Dios te bendiga, querido hermano. Misión TV y todos los que aquí colaboramos, estamos orando porque Dios te dé consuelo si tienes algún ser que ha fallecido. Que Dios te bendiga y te ayude. Por favor, estudia la lección. Y los líderes deben comprar este 3 en 1 para que tengan suficiente material para estudiar. Y algo muy importante, el folletito de las notas del espíritu de profecía. Y si puede, consiga el libro de Elena White, La Segunda Venida y el Cielo. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, porque en tu gran sabiduría permitiste que ese enemigo terrible pudiera desarrollar su carácter miserable en este mundo. Y tú sabes que nosotros estamos sufriendo. Te rogamos en este momento que tú puedas bendecir a quienes hemos tenido la pena, la tristeza de que un familiar haya sufrido la muerte. Ayúdanos a entender durante este trimestre qué ha pasado con los muertos, qué va a pasar con ellos. Ayúdanos a no tener miedo a la muerte, a enfrentarnos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Misión TV le agradece que usted vea el repaso, pero le rogamos que haga obra misionera, que se lo dé a otras personas para que ellos aprendan y para que ellos conozcan
este misterio de iniquidad y la solución, que es el misterio de la piedad. Hágalo, hermana, hágalo, participe, dele, mándele a sus contactos o estudie con alguien esta lección. Sobre todo con los que han sufrido porque algún ser murió. Que Dios lo bendiga y que Dios le acompañe. Hasta la próxima.